¿Alguna vez has sabido exactamente lo que debías hacer, pero simplemente no podías hacerlo? Levantarte temprano para entrenar, terminar ese proyecto que lleva semanas pendiente, o incluso dar ese primer paso hacia un cambio importante. Tu cerebro te susurra, mejor mañana, mejor después, mejor nunca. Y aunque sabes que es importante, terminas atrapado en la comodidad. Ahora piensa, ¿por qué algunas personas parecen tener la fuerza inquebrantable para enfrentar lo duro, mientras la mayoría lucha solo con empezar? ¿Nacieron con más disciplina? ¿Tienen algún gen secreto? ¿O hay algo más profundo que ellos saben y nosotros ignoramos? Ese algo existe y tiene raíces antiguas. No se trata de motivación pasajera ni de frases bonitas que duran unas horas. Tampoco es la cultura del hustle que glorifica el agotamiento. Se trata de reprogramar tu mente para que deje de resistirse al dolor y empiece a verlo como una oportunidad, para que tu cerebro no busque atajos, sino que desee el reto mismo. Ese secreto se llama el método del loto, una práctica inspirada en la sabiduría oriental, pero respaldada hoy por la neurociencia moderna. Un método que usaron guerreros, monjes y líderes a lo largo de la historia, y que puede convertirse en tu herramienta más poderosa para crecer, cambiar y conquistar lo que hasta ahora parecía imposible. Imagina por un momento que tu mente no huyera del esfuerzo, sino que lo buscara. Imagina disfrutar de lo incómodo, no como un castigo, sino como el camino más corto hacia tu mejor versión. Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. En este video no solo vas a entenderlo, vas a aprender cómo aplicarlo en tu vida diaria, paso a paso. Pero antes, déjame llevarte al Japón medieval, donde un joven guerrero encontró este principio de la manera más inesperada. En el Japón del siglo XII, en medio del caos de la guerra Genpei, nació una de las historias más poderosas sobre disciplina, lealtad y transformación. Su protagonista fue Benkei, un monje guerrero que parecía destinado a ser recordado más por su brutalidad que por su sabiduría. Desde joven, Benkei era conocido por su carácter indomable. Era alto, fuerte y temido. Se decía que rondaba los puentes de Kioto, desafiando a cualquiera que osara pasar por allí. Su meta era simple: derrotar a 1000 guerreros y quedarse con sus espadas como trofeo. Con cada combate, su fama crecía, y con ella su orgullo. Para él, la lucha era todo, y nadie podía hacerle frente. Hasta que un día, en uno de esos puentes, se cruzó con alguien diferente. Minamoto no Yoshitsune. A simple vista, Yoshitsune no parecía rival para la fuerza bruta de Benkei. Era más bajo, más ligero, y su aura transmitía calma en lugar de furia. Benkei pensó que sería una victoria fácil, pero estaba equivocado. El combate comenzó, y lo que parecía desigual se volvió sorprendente. Yoshitsune esquivaba, calculaba, se movía con una precisión que descolocaba al gigante. Cada ataque de Benkei chocaba contra la serenidad del samurái, hasta que, finalmente, fue derrotado. Por primera vez en su vida, Benkei probó la amarga sensación de la derrota. En ese instante tenía dos opciones: levantarse con ira y volver a atacar, o aceptar que había encontrado a alguien superior. Lo que hizo cambió su destino para siempre. En lugar de dejarse consumir por el ego, Benkei se inclinó ante Yoshitsune y juró lealtad eterna. A partir de ese momento, su vida dio un giro radical. Lo que antes eran peleas sin sentido, se transformaron en entrenamiento, disciplina y propósito. Acompañó a Yoshitsune en campañas militares, atravesó montañas nevadas, soportó hambre, noches interminables y batallas feroces. Y nunca, jamás, volvió a retroceder. Benkei dejó de luchar por orgullo y empezó a luchar por algo más grande que él. Encontró sentido en la incomodidad y propósito en el sacrificio. Lo que para otros sería sufrimiento, él lo entendía como crecimiento. Cada herida se convirtió en medalla, cada obstáculo en maestro. Con el tiempo, Benkei fue reconocido no solo por su fuerza, sino por su espíritu inquebrantable.
La gente lo admiraba porque no se rendía, porque soportaba lo insoportable y porque había aprendido a transformar la derrota en lealtad y el dolor en disciplina. Ese cambio de mentalidad es la esencia del método del loto. Igual que la flor que crece en el barro oscuro hasta florecer en la superficie, Benkei comprendió que las dificultades no son un muro, sino un terreno fértil donde se forja la verdadera fortaleza. Su historia se convirtió en leyenda no por sus victorias, sino por su capacidad de transformar la adversidad en virtud. Y es esa misma mentalidad la que hoy podemos aplicar en nuestra vida. Aceptar que las pruebas no nos frenan, sino que nos forman. El loto es una de las flores más enigmáticas y poderosas de la filosofía oriental. A simple vista es hermoso, delicado, símbolo de pureza y claridad. Pero su verdadero poder no está en la flor en sí, sino en su origen. El loto crece en el barro. No nace en condiciones perfectas, bajo un sol radiante y un suelo fértil. Al contrario, surge en aguas oscuras, turbias y llenas de lodo. Allí, donde parecería imposible que algo bello florezca, el loto se abre camino hacia la superficie, buscando la luz. Y cuando finalmente brota, no arrastra el barro consigo. Florece limpio, intacto, resplandeciente. En la filosofía budista y samurái, esta metáfora es profundamente significativa. Representa el viaje humano, atravesar la oscuridad de la dificultad, la incomodidad y el sufrimiento, para convertirlos en virtud, disciplina y fortaleza interior. El barro no es un obstáculo, es la condición necesaria para que el loto exista. Lo fascinante es que esta visión no es solo poesía. La ciencia moderna lo respalda. La psicología positiva, la resiliencia y la neurociencia nos muestran que el cerebro humano se adapta y se fortalece precisamente a través de la incomodidad. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar y crear nuevas conexiones, ocurre sobre todo cuando enfrentamos lo difícil, no cuando estamos cómodos. Igual que el loto necesita barro para florecer, nosotros necesitamos desafíos para crecer. Cada vez que repetimos un esfuerzo incómodo, nuestro cerebro construye nuevas rutas que hacen más fácil la siguiente vez. El problema es que nuestra mente busca constantemente atajos, placer inmediato y comodidad. Nuestro modo automático nos dice, evita lo duro, busca lo fácil. Y en una época donde tenemos todo al alcance de un clic, es más tentador que nunca caer en esa trampa. Pero cuando cedemos siempre a esa voz, nunca desarrollamos la fuerza que nos transforma. El método del loto consiste en dar la vuelta a esa programación. En lugar de temer el esfuerzo, lo buscamos. En lugar de huir del dolor, lo interpretamos como señal de crecimiento. Así como Benkei descubrió que la derrota era su maestra, nosotros podemos aprender que cada incomodidad es un peldaño hacia la mejor versión de nosotros mismos. Piensa en un entrenamiento físico, en un examen exigente, en un hábito difícil como madrugar. Todos duelen al inicio, pero todos son barro fértil. Cada gota de sudor, cada error, cada tropiezo, es parte del camino. Y esa es la esencia del loto. Lo que hoy duele, mañana se convierte en poder. Lo que ahora incomoda, luego se convierte en identidad. Y lo que parecía un obstáculo, al final resulta ser la raíz de nuestra transformación. El primer estadio del loto es invisible, la semilla enterrada en el barro. Allí no hay luz, no hay aire fresco, no hay belleza todavía, solo oscuridad, resistencia y espera. En la tradición japonesa, este principio recibe el nombre de Nintai, que significa paciencia y resistencia prolongada. Los samuráis comprendían que todo inicio es incómodo. Cuando entrenaban, no esperaban sentir placer inmediato ni resultados rápidos. Sabían que la verdadera fortaleza se forja en ese momento inicial en que todo cuesta más. Nintai no es resignación pasiva, es una paciencia activa, una disposición a permanecer en la incomodidad con la certeza de que esa oscuridad es necesaria para crecer. La ciencia moderna lo llama flexibilidad psicológica.
la capacidad de aceptar el malestar sin huir de él. Estudios en neurociencia muestran que cuando una persona se expone de forma consciente a la incomodidad, ya sea física, emocional o mental, el cerebro se adapta, se vuelve más resistente y genera nuevas conexiones que facilitan el progreso. El problema es que la mayoría abandona en esta etapa. Justo cuando algo parece demasiado difícil, buscamos distracciones, excusas o gratificaciones inmediatas. Pero si cedes ahí, nunca dejas que tu semilla germine. Nintai es aprender a quedarte en el barro el tiempo suficiente para que la transformación comience. Es aceptar la incomodidad como parte inevitable del inicio. Acción práctica. La próxima vez que enfrentes una tarea dura, levantarte temprano, estudiar, entrenar, hablar en público, no luches contra la incomodidad ni la ignores. Haz lo contrario. Obsérvala. Respira hondo y dile a tu mente: sí, esto es incómodo, y lo haré de todos modos. Esa aceptación es la raíz del crecimiento. Recuerda, el barro no es un enemigo, es un maestro. Cada minuto que aguantas, cada día que resistes, estás enviando una señal a tu mente de que puedes más de lo que creías. Ese es el verdadero poder de Nintai. Cuando la semilla del loto empieza a crecer, no lo hace de manera caótica. Surge con dirección, elevándose hacia la superficie. En la tradición samurái, este principio se conoce como Shisei, que significa postura, intención y alineación del propósito. Para los guerreros, la postura no era solo física, era espiritual. Un samurái jamás caminaba encorvado, ni enfrentaba una batalla con los hombros caídos. Su cuerpo expresaba decisión, incluso cuando por dentro podía sentir miedo. Ellos sabían que la forma en que se presentan ante el mundo determina la forma en que la mente interpreta los desafíos. Hoy, la ciencia moderna lo respalda con un concepto llamado cognición encarnada. Numerosos estudios muestran que la postura y el lenguaje corporal influyen directamente en el estado mental. Cuando adoptamos una posición firme, espalda recta, mirada al frente, respiración profunda, enviamos señales a nuestro cerebro de confianza, disciplina y control. No se trata de fingir, se trata de reprogramar la mente a través del cuerpo. El error de muchos es esperar sentirse confiados para actuar. Pero Shisei enseña lo contrario. Primero adoptas la postura y luego llega la confianza. El cuerpo guía a la mente. Acción práctica. Antes de comenzar una tarea difícil, cambia tu postura. Siéntate derecho, pon ambos pies firmes en el suelo. Respira con amplitud y asume una expresión decidida. Incluso un gesto tan simple como apretar el puño o alzar ligeramente el mentón puede despertar en ti la energía necesaria para empezar. Shisei no es solo cómo te ves, es cómo te alineas con tu propósito. Cada vez que ajustas tu cuerpo hacia la determinación, estás recordándole a tu cerebro hacia dónde quieres crecer. Y aquí está el verdadero poder. Cuando eliges tu postura, eliges tu destino. Igual que el loto se estira con dirección hacia la luz, tú también comienzas a elevarte con intención y propósito. Cuando el loto se acerca a la superficie, todavía no ha florecido. Sin embargo, empieza a reflejar la luz del sol sobre el agua, aunque sigue rodeado de barro. Este estado intermedio simboliza Kanso, que significa reflexión y claridad interior. Para los samuráis, Kanso era una práctica constante. Después de cada batalla o entrenamiento, dedicaban tiempo a reflexionar sobre lo que habían hecho, no desde el orgullo, sino desde la claridad. Preguntaban: ¿qué aprendí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me acerqué a mi propósito? Esa pausa consciente era la que les permitía crecer de manera continua. En la ciencia moderna, este principio tiene un respaldo sólido. Estudios en psicología muestran que el autoconocimiento y la reflexión deliberada son claves para mantener la motivación a largo plazo. Cada vez que registramos nuestros avances, nuestro cerebro reconoce el progreso y refuerza los circuitos de disciplina.
Sin esta evidencia tangible, la mente se convence de que nada cambia y nos empuja a rendirnos. El error común es seguir avanzando sin mirar atrás. Queremos resultados inmediatos y cuando no los vemos, creemos que nada está funcionando. Kanso rompe ese ciclo. Nos recuerda que incluso los pequeños logros son prueba de que estamos creciendo. Acción práctica. Dedica unos minutos cada semana a reflexionar y registrar tus progresos. Anota qué lograste, qué superaste y qué aprendiste. Puede ser en un diario, en tu móvil o simplemente en tu mente, pero hazlo consciente. Este acto sencillo refuerza la confianza y programa a tu cerebro para seguir avanzando. Kanso nos enseña que crecer no es avanzar a ciegas, sino reconocer cada paso del camino. Así como el loto refleja la luz antes de florecer, nosotros también necesitamos esa claridad para confirmar que seguimos en la dirección correcta. Finalmente, después de atravesar el barro y reflejar la luz, el loto florece. Su belleza no proviene de haber tenido un camino fácil, sino precisamente de haber superado la oscuridad. En la tradición japonesa, este momento se llama Kakai, que significa florecer o trascender. Para los samuráis, Kakai era el estado más elevado, cuando la disciplina dejaba de ser un esfuerzo consciente y se convertía en identidad. No entrenaban porque tenían que hacerlo, entrenaban porque ya no podían concebirse de otra manera. El sacrificio se transformaba en naturaleza y la lucha en propósito. La ciencia moderna lo explica con la neuroplasticidad. A fuerza de repetir un hábito difícil, el cerebro cambia sus conexiones y convierte lo extraordinario en ordinario. Lo que antes parecía imposible, ahora es parte de quién eres. Esa es la verdadera floración, cuando tu identidad se moldea a través del esfuerzo constante. El error común es pensar que florecer significa llegar a un destino final, una especie de meta definitiva. Pero Kakai enseña lo contrario. El florecimiento es un proceso continuo. No hay un punto en el que ya todo está hecho. Cada día se abre un nuevo reto, y cada reto es una oportunidad de seguir creciendo. Acción práctica. Escoge una pequeña incomodidad diaria que sea significativa. Puede ser tomar una ducha fría, terminar una tarea pendiente sin postergarla, o dar un paso hacia un objetivo que has estado evitando. Hazlo no para castigarte, sino para entrenar a tu identidad. Con el tiempo, tu cerebro dejará de verlo como un esfuerzo y lo adoptará como parte natural de ti. Kakai nos recuerda que no florecemos a pesar de la lucha, sino gracias a ella. Igual que el loto, nuestra grandeza se revela únicamente cuando aceptamos atravesar el barro para convertirlo en belleza. El método del loto nos recuerda que lo difícil no es un enemigo, sino el camino hacia tu mejor versión. Igual que la flor que nace en el barro y se eleva limpia hacia la luz, tú también puedes transformar la incomodidad en fortaleza. Los 4 pasos son tu guía. Nintai, paciencia activa. Permanecer en la incomodidad inicial. Shisei, la postura del propósito. Alinear cuerpo y mente para avanzar con determinación. Kanso, la reflexión del crecimiento, reconocer tus avances y aprender de cada experiencia. Kakai, el florecimiento, cuando la disciplina se convierte en identidad. Aplicarlos no es un truco rápido, sino una práctica constante. Al principio puede costar, pero con el tiempo tu mente dejará de resistirse al esfuerzo y lo buscará, porque sabrá que detrás del barro siempre espera la luz. La próxima vez que pienses, esto es demasiado difícil, recuerda, no estás retrocediendo, estás germinando. El barro no te detiene, te prepara. Si este mensaje resonó contigo, apóyame con un like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Cuál es el reto que vas a transformar en fuerza a partir de hoy? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue creciendo como el loto.